Buenas de nuevo, vamos a continuar con este tema de naturaleza de la materia y para ello vamos a empezar a clasificarla. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver cómo podemos clasificar nosotros la materia. Pues bien, la materia la podemos clasificar y vamos a hacer aquí una especie de esquema. La materia la podemos clasificar en, por un lado, sustancias puras y por otro lado en mezclas. Vale, pues vamos a ir ahora definiendo cada una y viendo si a su vez podemos subdividirla. Entonces, por un lado sustancias puras y por otro lado mezclas. Entonces, al final hay gente que suele tender a decir pues sustancias puras cuando son sustancias que están solas y mezclas cuando están con otras, ¿no? Vale, sí, es un poco básico, pero podría servir, ¿no? Pero quiero, digamos, clasificarlo de una forma en la que haya menos confusión y basándome en lo que expliqué en el vídeo anterior sobre los cambios físicos y los cambios químicos. Entonces, las sustancias puras son aquellas que no pueden separarse mediante procesos físicos. Es decir, si yo tengo una sustancia pura, calentando, aplicando presión, ¿vale? Va a ser imposible, o con más métodos de separación que también se ven en otros cursos anteriores, pues tipo destilación, ¿vale? Tipo cristalización, filtración. A través de esos métodos que son físicos no pueden separarse las sustancias puras, ¿vale? Entonces lo voy a remarcar. Entonces no pueden separarse, no, negro no, azulito mejor. No pueden separarse mediante procesos físicos. ¿Qué ocurre con las mezclas? Que es así, ¿vale? Esa cuando en otros cursos anteriores hayas podido ver métodos como acabo de decir, ¿vale? Filtración, cristalización, decantación, destilación, pues ahí sí que esos son métodos físicos y las mezclas sí que puedo separarlas a través de esos métodos. Entonces, sí pueden separarse mediante procesos físicos. Entonces, vamos a remarcarlo. Sí y sí, ¿vale? Pues bien, vamos a seguir clasificando. Vamos a mover esto así. Pues bien, las sustancias puras pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, lo que llamamos los elementos y por otro lado, lo que llamamos los compuestos. Voy también a remarcar elementos y compuestos. Pues claro, ninguno de los dos pueden separarse a través de procesos físicos porque son sustancias puras. Pues bien, los elementos tampoco pueden separarse a través o mediante procesos químicos, ni físicos ni químicos, ¿de acuerdo? No pueden separarse mediante procesos químicos. Vamos a remarcar no químicos. Ejemplos de elementos. Pues los elementos son, como puedes ver en la tabla periódica, pues se representan como átomos, por ejemplo el hierro, el oro
o también como moléculas pero formadas por el mismo tipo de átomos, pues por ejemplo el oxígeno, ¿vale? Cosas así, ¿de acuerdo? O el flúor, o el ozono, ¿vale? Cosas así. Por otro lado, los compuestos son sustancias que no pueden separarse mediante procesos físicos porque son sustancias puras, pero sí pueden separarse a través de procesos químicos. Entonces, sí pueden separarse mediante procesos químicos. Pues pongo aquí, he marcado esto. ¿Y qué serían los compuestos? Pues son moléculas formadas por más de un tipo de átomos. Pues por ejemplo el agua, por ejemplo el dióxido de carbono y así un largo etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que se pueden separar. El agua, por ejemplo, sí que puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Entonces sí que se pueden separar a través de reacciones químicas. Y por otro lado, nos vamos a las mezclas, que sí que eran sustancias que eran, bueno, uniones de sustancias y sí que se pueden separar mediante procesos físicos. Y estas, pues las vamos a dividir en dos tipos: homogéneas y heterogéneas. Entonces, las mezclas homogéneas son aquellas en las que a simple vista, pues yo lo veo todo igual, ¿vale? No distingo ninguna fase distinta de la otra, ¿vale? Es como si hubiese una sola sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, son las que a simple vista bueno, no se distinguen varias fases, ¿de acuerdo? A simple vista no se distinguen varias fases. Es decir, lo veo todo como una sola cosa, ¿vale? Entonces no... Voy a poner en azul mejor para seguir el sistema que hemos seguido. No varias fases, ¿vale? Y en este caso las mezclas homogéneas se suelen llamar disoluciones, que por su importancia y por todos los problemas que se pueden hacer con disoluciones, calculando sus concentraciones, etcétera, pues tendrá un apartado especial, ¿no? Donde lo veremos bien. Y por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, que son aquellas en las que a simple vista sí que se distinguen varias fases, ¿vale? Veo partes distintas. Entonces, a simple vista sí se distinguen varias fases. Voy a subir un poquito, así para que quepa. Eso es. Pues ejemplos. Pues iremos viendo. Entonces, por ejemplo, una disolución, pues por ejemplo cuando mezclo agua con sal, lo que se llama la salmuera, pues sería un ejemplo de disolución. Ejemplo de una mezcla heterogénea, pues por ejemplo cuando mezclo agua y aceite, ¿no? Que no se mezclan y se ven dos fases distintas. No obstante, voy a hacer ahora en el siguiente vídeo un ejemplo con varias sustancias para que puedas dividirlas entre elementos, compuestos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿vale? Pero para que no se haga muy largo este vídeo,
pues mejor lo hago en el próximo, ¿de acuerdo? Pues nos vemos.